buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Patricia, soy la del equipo de cirugía general y me acompañan Laura, el cuadro de rayos, y José, el de 5 de oro. Hoy vamos a defender esta sesión general que hemos titulado Más allá del tumores de partes blandas, un reto compartido. Esta va a ser un poquito la estructura que vamos a seguir. Empezaremos por contexto y epidemiología, vía rápida, cuándo solicitarla, la consulta de cirugía, qué sucede cuando remitimos a nuestro paciente a la consulta de cirugía y el papel de comité de tumores. ¿Qué es esto de objetivo RT? Papel de las pruebas de inicio, la quimio, radioterapia, general, seguimiento y los mensajes. ¿Nuestra casilla de salida qué es? Bueno, pues nuestra casilla de salida es el paciente que nos llega a nuestra consulta de primaria, de cualquier especialidad, nos dice, doctor, doctora, me salió aquí un punto que yo antes esto no lo tenía, me aparece estas semanas, encima me va haciendo, hace incluso me da la sensación de que me duele la mano o que me gusta mover la extremidad, como me se localice. Y claro, no es lo mismo este punto, que es la izquierda de la imagen, que esta tomografión. Esta está pequeñita, bien delimitada, redondeada, hasta macroscópicamente decimos, no puedo hacer una análisis, ¿vale? Perfecto. Esta tomografía de aquí ya nos cuesta un poquito más delimitada, ya es un poco menos pequeña. Esta de aquí, que está redondeadita como un círculo, o esta de aquí, misma localización, pero ya nos dice otra cosa distinta, o incluso esta tomografía. Pues todo esto lo englobamos dentro de tomografías de partes blandas. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues este tipo de lesiones, sobre todo los sarcomas, son lesiones malignas periginal de tejidos mesenquimales, de hueso, músculo, vasos sanguíneos, linfáticos, tejidos de tutela, tendones, ligamentos, tienen ciertos factores predisponentes. ¿Y cuánto de este corte es? Bueno, pues están registrados entre 4 y 5 casos cada 100.000 habitantes año en nuestro país. ¿Qué representa? Pues representa el 1% de todos los tumores malignos en adultos. Sí que es verdad que en población infantil aumenta el porcentaje hasta casi el 13 y 15%. Y diremos, bueno, el 1% pues igual no nos parece tanto, ya, pero es un 1% con bastante tema, porque existen muchísimos tipos y subtipos de tomografías de partes blandas, de sarcomas, de casi 80 tipos registrados, que implica un comportamiento muy heterogéneo. Es muy difícil tener una estrategia terapéutica para cada uno de los tipos. Y eso nos implica tener conciencia y ser conocedores de centros de referencia cuando sea necesario derivar a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? Bueno, pues principalmente en las extremidades, en el tronco y pared y cavidad abdominal. Lo más frecuente en las extremidades es que nos encontremos ante lipomas. Una especial de la cavidad abdominal, ya que está cirugía hablando, son los tumores peritoneales. El más frecuente es el liposarcoma y sí que es verdad que para nosotros este tipo de tumor necesita un manejo especial, un manejo más cuidadoso si cabe. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer unas secciones muy amplias, tener unos márgenes libres más amplios que en otras lesiones tumorales. Aparte, tiene alto riesgo de recidiva y tenemos que ser conscientes de que habrá casos en los que tendremos que derivar a centros de referencia. ¿Qué debemos saber? Bueno, pues cuando retomamos a nuestro paciente que está enfrente nuestra consulta, y nos comenta esa tomografía que localizaba, que es fundamental el tiempo de evolución. No es lo mismo un paciente que viene a renovar la receta y tiene una tomografía desde hace 10 años que te acordó hoy, que, bueno, o si se puede quitar, pues, me lo quitaba de encima o así, o una tomografía que lleva 15 días con ella, aumentando de tamaño, antes no lo tenía, genera clínica, lo que comentaba, el tamaño, no es lo mismo 1 centímetro o 2 centímetros, que estar hablando de 5, 6, 7 centímetros, localización. Recordemos, lo más frecuente, extremidades, tórax, pared y cavidad abdominal. Recurrencia, pues hay veces que la exploración física nos damos cuenta que tiene una cicatriz previa y comentando con él nos indica que, pues es verdad, le quitaron una tumoración ahí hace años, no recuerda que había comentado sobre ella, pero en esa misma zona de la cicatriz vuelve a tener una tumoración. Y clínica asociada puede generar dolor, alteración de la sensibilidad de la zona, limitación funcional de los miembros, incluso en cavidad abdominal puede generar una clínica obstructiva que está cerca de la tata, psicopatía obstructiva o, bueno, en función de la localización. Entonces, tenemos a nuestro paciente, por ejemplo, en la atención primaria. Objetivamos la tomografía de partes blandas, valoramos solicitarle la ecografía de partes blandas y con esto derivamos a la consulta de cirugía. ¿Cuándo usamos la vía rápida? Cuando estamos ante una tumoración mayor de 5 centímetros, con un crecimiento significativo en semanas o pocos meses, que está debido a planos profundos. Que nosotros a la exploración no somos capaces de delimitar claramente dónde se delimita, valga la redundancia, dónde acaba esa lesión. Pues
No es lo mismo que esté solo en el tejido subcutáneo, que afecta el plano que reaparezca después de la primera situación, como comentábamos antes. Hay pacientes que consultan fuera y otras consultas, extramuros, incluso que ya nos tienen a la consulta como una eco de la privada. Pues si esta eco ya describe características de malignidad, con esto también remitimos a la consulta de cirugía. Y también es menos frecuente, pero que presenten adenopatía regional persistente. Esta es una captura de exactamente el documento del escriba que tenemos acceso para poder consultarlo rápidamente entre nuestras consultas para derivar a la consulta de cirugía por poder rápida. Bueno, la consulta de cirugía, nuestro sistema consta de 2 consultas al mes específicas para sarcomas y linfamas blandas, esta es nuestra agenda específica. ¿Y qué es lo que sucede cuando mandamos a nuestro paciente a la consulta? Bueno, realizamos una anamnesis completa y una exploración física. Si la exploración tiene características de benignidad y a veces se acompaña ya de una prueba de imagen, una eco, con características de benignidad, planteamos cirugía directa, la exéresis completa de la lesión y se manda la anatomía patológica diferido para corroborar. Si tenemos una exploración física sospechosa, más o menos ya nos acompaña una prueba de imagen, una eco de partes blandas con características de sospecha de malignidad, pues ampliamos estudios, resonancia, TAC, ECOVAC, nos explica ahora Laura más con detalle, y presentamos a nuestro paciente en el comité de sarcomas. Y en el comité de sarcomas no solo estamos los cirujanos, estamos bien acompañados de los oncólogos, traumatólogos, cardiología, anatomía patológica y radioterapia. Nos reunimos el primer y tercer miércoles de cada mes y ahí comentamos cada uno de nuestros pacientes. ¿Buscando qué? Bueno, pues buscando el esquema terapéutico para cada uno de ellos. Como comentábamos, es un grupo muy heterogéneo, es muy complejo, existen muchos subtipos dentro de este 1% y eso implica tener que, bueno, tomar una decisión multidisciplinar, hacer un seguimiento conjunto y ver por cada uno de nuestros pacientes, aun teniendo el mismo tipo, por ejemplo, de sarcoma, cuál es la mejor estrategia terapéutica para cada uno de ellos. Si planteamos bueno, la gran mayoría de los pacientes van a la cirugía directa, pero hay pacientes que requieren ayuda. Si planteamos una cirugía directa, pues podemos hacerlo por 2 regímenes. Por CNA, la cirugía ambulatoria, el paciente llega, le realizamos la intervención y se va a casa, o con ingreso. Y en función de la localización y las estructuras implicadas, realizamos cirugía conjunta con el servicio de traumatología. Es decir, lo que buscamos es realizar la cirugía más adecuada para cada uno de nuestros pacientes, buscando el objetivo R0. ¿En qué consiste este objetivo? Bueno, pues aquí viene muy detallado, pero básicamente consiste en hacer una resección amplia con unos márgenes suficientes para poder llevarnos toda la lesión y el tejido que le rodea. Sí que es verdad que todas las intervenciones oncológicas siempre se realizan con márgenes libres. En este tipo de lesiones malignas aún necesitamos unos márgenes más amplios. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? Pues realizar la cirugía oncológica que necesita nuestro paciente. Nada, rápidamente comentar lo que decíamos de los márgenes. Si tenemos un margen negativo, es lo que denominamos R0. Positivo, a nivel microscópico está más recto, sería R1. Si es a nivel macroscópico, se considera R2. Y ahora pasar ahora a explicarnos el papel de la fluoroquímica. En este apartado me voy a centrar en el papel que juegan las pruebas de imagen en el manejo de los tumores de partes blandas. Cuando estamos ante un probable tumor de partes blandas, la imagen nos va a permitir confirmar de manera objetiva que existe una masa y que no se trata de otra patología. Además, vamos a poder definir con exactitud la extensión local de la lesión y valorar su relación con estructuras adyacentes, como la fascia, el músculo o el hueso. Es clave en el estadiaje, especialmente para detectar metástasis pulmonares, y también nos permite valorar la respuesta al tratamiento y realizar un adecuado seguimiento tras cirugía o radioterapia. Muchas veces no vamos a poder dar un diagnóstico definitivo, ya que la mayoría de los sarcomas de partes blandas son muy específicos por imagen. Lo que podemos hacer es aportar información relevante si intentamos responder a ciertas preguntas. La primera es si la lesión nos parece agresiva o no. Después tenemos que ser muy descriptivos con la localización de la lesión, si es superficial o profunda la fascia, y si invade estructuras importantes como los vasos o los nervios. Y por último, es muy importante que definamos sus características específicas, ya que nos pueden aportar un poco el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si vemos una lesión predominantemente grasa, hablaremos de lipoma si tiene características de benignidad, o de liposarcoma si nos parece maligna, o si vemos muchas calcificaciones, pensaremos osteosarcoma. ¿Qué pruebas de imagen tenemos que pedir? La placa siempre nos va a permitir detectar calcificaciones.
pero es muy poco sensible en lesiones de partes blandas. La ecografía generalmente va a ser la primera la primera prueba de imagen que vamos a realizar en lesiones superficiales. Nos permite confirmar que estamos ante una masa sólida y va a ser la guía principal de la biopsia. La resonancia generalmente va a ser la prueba de elección en las tumoraciones de partes blandas, ya que va a ser muy descriptiva con la extensión local de la lesión y con sus planos de clivaje. El TAC generalmente lo vamos a usar para realizar el estadiaje, especialmente para detectar metástasis pulmonares y también para tumores más profundos, como pueden ser los sarcomas retroperitoneales. Y el PET-TAC va a quedar reservado para casos seleccionados. Estos son unos ejemplos de placas simples que ya dije que son muy poco sensibles para valorar partes blandas, pero muchas veces es la primera prueba de imagen a la que nos enfrentamos. En este caso, en la primera imagen vemos una masa parcialmente circunscrita en la cara medial del muslo derecho y en la segunda imagen vemos una masa en la cara posterior del muslo que está densamente calcificada. En ambos casos se completó el estudio con resonancia, donde se confirmó la presencia de lesiones agresivas, que en el primer caso se trató de un sarcoma pleomórfico indiferenciado y el segundo fue un osteosarcoma extraóseo. La ecografía normalmente va a ser la puerta de entrada, la primera prueba que realicemos ante lesiones superficiales. Nos permite confirmar que estamos ante una masa sólida, si tiene características más quísticas. También podremos valorar con exactitud el tamaño y la vascularización mediante el Doppler. No obstante, la ecografía tiene limitaciones, ya que no podemos valorar con exactitud la extensión en profundidad de la lesión, ni su relación con estructuras adyacentes, por lo que nunca va a ser suficiente como prueba de imagen en la zona. Aquí puse dos ejemplos. El primero es la imagen típica de un linfoma, que es una lesión bien delimitada con una isoicoque respecto a la grasa. Y en el segundo caso tenemos una lesión heterogénea, con zonas más ecogénicas y otras más anecoicas, que se le realizó una biopsia y se confirmó que era un sarcoma fusiforme. La resonancia va a ser la técnica de elección en las extremidades. Nos va a aportar gran cantidad de información. Gracias a ella vamos a poder valorar el tamaño de los márgenes de la lesión, la localización, si es superficial o profunda, y sus características internas, como si tiene necrosis, grasa o hemorragia. Además, nos permite valorar la relación con las estructuras vacías. El TAC generalmente lo vamos a usar para buscar metástasis pulmonares, ya que este tipo de tumores es donde metastasizan con más frecuencia. También va a ser útil cuando sospechamos invasión ósea adyacente y va a ser la prueba de elección en los sarcomas retroperitoneales o intratorácicos. ¿Cuándo vamos a pensar que estamos ante una lesión maligna? Pues si vemos lesiones grandes de más de 5 centímetros, profundas de la fascia, si nos refiere el paciente a los datos clínicos que es de crecimiento muy rápido, si la lesión es heterogénea con áreas de necrosis o si presenta bordes irregulares. En el caso de este ejemplo vemos una lesión muy grande, heterogénea, con áreas de necrosis, que resultó ser un sarcoma. La biopsia va a ser esencial en los sarcomas, ya que nos permite llegar al diagnóstico definitivo, que va a guiar una adecuada planificación terapéutica. Va a ser guiada por ecografía cuando estamos ante lesiones más superficiales o mediante TAC en masas más profundas. Lo más importante a tener en cuenta respecto a las biopsias es que el punto de punción va a ser la zona de mayor riesgo de recidiva local. Tenemos que estar atentos a esa zona. Por último, en mi parte, la imagen va a tener dos objetivos principales respecto al seguimiento de los tumores de partes blandas. El primero es detectar recidiva local mediante resonancias y el segundo, buscar metástasis pulmonares. Para eso usaremos TACs torácicos. Además, va a ser útil para vigilar complicaciones post-tratamiento, ver los cambios postquirúrgicos, la fibrosis, la necrosis o los cambios tras la radioterapia. Y ahora va a continuar con la parte de oncología, José Antonio. Bueno, pues estamos en el comité revisando uno de los casos y nos preguntan a los oncólogos, ¿va a recibir quimio este paciente? Pues os doy una serie de pistas para saber cuándo lo va a recibir o no. En primer lugar, el tumor tiene que estar localizado en extremidades o en la pared abdominal. Y posteriormente nos fijamos un poco en el tamaño, que sea mayor de 5 centímetros, la profundidad, si invade la fascia y si es un alto grado histológico o no, a partir de 2 o 3. Fundamentalmente la quimio es a partir de 3. El 2 es con matices. Y siempre nos pone en la coletilla y las guías de práctica clínica que sea una estirpe quimiosensible. Es decir, que el tipo tumoral que tenemos, que hay hasta 80 tumorales distintos, sea sensible a la quimioterapia.
Y esto es un poco lo que nos dicen también las guías de práctica clínica, que cumple esos criterios de alto riesgo, que es el tamaño, la profundidad y el grado histológico, y siempre que se localice en pared abdominal y extremidades. El 2 que os decía del grado histológico, que era con matices, me estaba refiriendo básicamente al tema de la radioterapia. En radioterapia, si cumple estos criterios de alto riesgo y ya nos llega con que sea grado 2, también sería candidato a recibir. Tenemos dos tipos de radioterapia disponible, la que se da antes de la operación, la neoadyuvancia, y la que se daría después, que es la adyuvancia. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Por lo general, dar la dosis antes de la intervención nos permite utilizar una menor dosis, que son 50 grays, e irradiar una menor cantidad de la zona del tumor. Entonces, las complicaciones a largo plazo, fibrosis y edema, son menores. Sí que es verdad que las complicaciones quirúrgicas, un poco por la cercanía del tratamiento a la intervención, son mayores y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso de la adyuvancia, pues lo que os decía, más complicaciones a largo plazo. Y dentro de la radioterapia tenemos alguna modalidad específica, como es la de intensidad modulada, que nos permite reducir un poco esos efectos adversos secundarios. Respecto a la quimio, ¿qué esquema vamos a utilizar? Pues vamos a repasar un poco los ensayos clínicos que se hicieron al respecto. Partimos de que el tratamiento de la quimio en un primer lugar se daba en adyuvancia, después de la operación hasta unos 5 ciclos de epirubicina, que es una antraciclina, y la ifosfamida. La epirubicina se suele poner en 3 días, en 2 días, y la ifosfamida en 3 días, no está lógicamente todo el día en el hospital, y esto se pone cada 3 semanas y se darían los 5 ciclos. Y se vio que hubo beneficio en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión estadísticamente significativa. Posteriormente se miraron hasta unos 18 ensayos clínicos con una N bastante importante, teniendo en cuenta que son tumores poco frecuentes. Y aquí se corroboró un poco los beneficios en supervivencia global y libre de progresión y también en tasas de recurrencia locales y a distancia. Un poco corroborando lo que ya sabíamos, pero con más evidencia. Y lo que se hizo posteriormente es probar si 3 ciclos de la antraciclina con la ifosfamida en neoadyuvancia tenía la misma eficacia que dar los 5 ciclos en adyuvancia, un poco por dar menos tratamiento y reducir los efectos secundarios. Y también la neoadyuvancia, ya sabéis un poquito, que facilita la intervención quirúrgica al intentar reducir el tamaño del tumor, y si empezamos el tratamiento antes, como también trata las micrometástasis, también se reduce el riesgo de recaída a distancia posterior. Bueno, aquí eso, comparamos los 3 ciclos antes de la intervención frente a los 5 ciclos post y se vio que eran equivalentes. Y es un poco lo que usamos, los 3 ciclos neoadyuvantes. Y luego estamos diciendo que son tumores poco frecuentes y que hay un montón de subtipos distintos. ¿Usamos la misma quimio para todos? Pues sí, tenemos un ensayo clínico, que es este que os viene aquí referido, que ha comparado la quimio estándar de la antraciclina con la ifosfamida versus tratamientos más dirigidos a los tipos tumorales. Y se vio que la quimio estándar era mejor en supervivencia libre de progresión que la quimio dirigida a este tipo. Entonces sí, vamos a seguir usando la antraciclina y ifosfamida por el momento. Y bueno, se le dio la neoadyuvancia al paciente, se opera, empieza seguimientos y aparece, por ejemplo, una metástasis pulmonar. Si ha tardado bastante tiempo en progresar, es decir, más de 1 año desde que terminó la quimio, si solo tiene enfermedad en el pulmón y si son poquitas las lesiones, pues nos podemos plantear tratamientos locales, ya sea con cirugía o con radioterapia con una SRT. Y aquí vuelve a jugar un papel el comité donde llevaríamos de nuevo el caso, un poco para decir la mejor actitud. Y si ya partimos de un tumor metastásico, ¿qué tratamiento vamos a dar? En primer lugar, vamos a hablar de la quimio estándar, que es la doxorubicina. También es una antraciclina, igual que la EPI,
y si queremos una respuesta rápida, la asociamos a ifosfamida. En algunos subtipos especiales, como puede ser el leiomyosarcoma, se ha visto que hay beneficio de usar la doxorubicina con la trabectina. En pacientes añosos, frágiles, una alternativa que tenemos es ifazopanic, que es un inhibidor de tirosina y que se puede dar por vía oral. Y tiene unos efectos adversos un poco distintos y es mejor tolerado en principio. Y siempre hablar de los ensayos clínicos. Pensemos que es una patología muy poco frecuente y que es importante participar en los ensayos, no solo para no agotar líneas de tratamiento, sino para buscar nuevas armas terapéuticas que podamos utilizar en el futuro. Y esta diapositiva es un poquito también para reafirmar esta idea de la importancia de recurrir a los ensayos clínicos. Tenemos una Sociedad Española de Investigación en Sarcomas, que es la GEIS, y ha desarrollado una serie de iniciativas, entre ellos GEIS 78, que es un registro nacional de sarcomas, que lo que hace un poquito es recoger datos epidemiológicos de pacientes con este tumor para obtener información. Y luego también hay así alguna serie de ensayos clínicos y también se mira tratamientos dirigidos a alguna diana molecular. Sobre todo aquí tenemos el GEIS 53 que busca un poco fusiones y demás. En nuestros servicios especializados en este tipo de tumores tenemos actualmente a dos médicos, el doctor Gonzalo Borja y a la doctora Pérez Pó. Y suelen estar metidos un poco en esta sociedad siempre en beneficio del paciente para saber de los ensayos clínicos. Y bueno, agotamos ya la primera línea, el paciente nos progresa. Lo que os decía, recordar que es siempre importante asociar a los tratamientos sistémicos manejos locales es factible. ¿Y qué armas nos quedarían ahora? Pues la estándar, digamos, sería la ifosfamida, que se puede utilizar a altas dosis. Tenemos como otra opción, que ya os sonará, el pazopanib, pero no tiene mucho beneficio en algún subtipo tumoral como pueden ser los liposarcomas. Para los liposarcomas que tenemos, la eribulina, por ejemplo, y la trabectedina, que también es beneficio, también ha mostrado eficacia en el caso de los leumisarcomas. Y por otro lado tendremos la vitabina, que se asocia con docetaxel, con taxano en el sarcoma pleomórfico uterino y que se asocia a la carbacina en el leiomyosarcoma, por ejemplo. Es otra opción que tenemos. Aquí tenemos otra serie de casos de subtipos especiales, como puede ser retroperitoneal, que aquí lo más importante realmente es la cirugía y no hay mucho papel de la radioquimio. En algún subtipo de uterinos, como los leiomyosarcomas y sarcoma estromal endometrial, si es positivo para los receptores hormonales, se puede utilizar hormona. Sí que es verdad que no tiene mucha evidencia, porque la mayoría son estudios retrospectivos, pero parece, por los datos que tenemos, que retrasan la caída o la progresión. Y tenemos los tumores desmoides, que es como una proliferación de fibroblastos realmente, que aquí podemos plantear un seguimiento, porque son tumores que suelen crecer poquito, muchos regresan, desaparecen espontáneamente. Y en estos casos tenemos, por ejemplo, el dironcestat, que ha empezado a utilizarse hace poco, que es un inhibidor de una alfa-7 que parece que tiene bastante buenos resultados. Luego, en los alveolares, juega un papel los TKIs antiangiogénicos, que como son antiangiogénicos un poco tienen unos efectos secundarios algo distintos, fundamentalmente la hipertensión y la diarrea y la inmuno. Y luego, en el protuberance, tenemos la opción de utilizar el imatinib, que actúa sobre la vía del KIT y se utiliza en la cirugía tipo MOS. Y continuando un poco con esto, podemos seguir la lista con los angiosarcomas, que suelen responder bien a los taxanos, el pleomórfico, el epitelioide, la gemcitabina, el sinovial al pazo, y un poco que nos haya comentado, el imatinib, por ejemplo, que eso también os lo voy a decir, en los tumores intestinales, en los GIST, que es el inhibidor de la TECIT, lo podemos utilizar en algunos 3 años y también se puede plantear preoperatoriamente en la neoadjuvante. Y nada, terminando ya los tratamientos, ¿cómo hacemos el seguimiento?
Pues si es un sarcoma de bajo grado, en los primeros 5 años nos basta con una prueba de imagen cada 6 meses y posteriormente ya anual. Si es de alto grado, aquí hacemos un seguimiento más intensivo. En los 3 primeros años, cada 3 meses, luego ya cada los 6 que estábamos acostumbrados y luego una vez al año. Respecto al pronóstico, pues tenemos una serie de herramientas que podemos encontrar en línea que son los nomogramas. Si buscáis nomogramas sarcoma, pues lo encontráis fácilmente en cualquier buscador. Y aquí hay varias opciones un poco según el subtipo tumoral para estimar supervivencia y demás. Esto a veces para decir si el tratamiento es si el paciente es de UCI puede ser un poquito. Y luego hay una aplicación que es el Sarcolator que también nos permite, poniendo una serie de ítems, saber qué supervivencia global y supervivencia libre de progresión tiene estimada este paciente a los 7 años en los sarcomas retroperitoneales y también en el resto de los sarcomas. Se mira un poquito la supervivencia global y la incidencia del daño. Y terminamos ya con los mensajes que queremos que os llevéis para casa. Que los sarcomas, los tumores de partes blandas, es una patología muy poco frecuente, un 1%, pero que puede asociar una importante mortalidad porque son cirugías con amplios márgenes que precisa un manejo multidisciplinar ya desde el inicio y luego en las recaídas, como hemos visto, que hay que combinar tratamiento sistémico local y que por eso es muy importante que tengamos un comité de tumores como el que tenemos en este hospital. Y nada, un poquito la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención. No sé si queréis algo.